Vale, ya está, cuando quieras. Bueno, buenos días, tardes. Bienvenidos nuevamente a la segunda jornada de este encuentro de genealogía de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Mi nombre es Camilo Rodríguez Uribe, miembro fundador de la CIGE, ex miembro de su junta directiva. Me da gusto presentar a nuestro ponente, Guillermo Ercilla Barcárcel, peruano, que nos hablará de matrimonios consanguíneo y familia en Arequipa virreinal hasta los inicios de la República. Guillermo es licenciado de Administración de Empresas, técnico en Administración y Guía de Turismo, diplomado en Gestión de Patrimonio Cultural, egresado de la Escuela de Antropología, estudiante de Maestría de Ciencias Sociales, habla 4 idiomas, ha sido miembro del Patronato de Lajas, miembro académico de la Academia Porteña, delegado de Cultura y Patrimonio, director fundador de AQP, Pisco Club. Bueno, ahí tienes una buena discusión entonces con Cristian Cofre, que dice que el pisco es chileno, miembro fundador e impulsor de ADEGOPA, delegado de UNESCO, ha sido articulista y colaborador de varias publicaciones y varios medios. Como ven, pues nuestro presentador tiene más grados que un termómetro, como dicen aquí. Va a ser una interesante charla entonces. Sin más, Guillermo, te doy la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación, esta aceptación y también por el gusto de poder conocerlos, aunque sea a la distancia, y quizá podamos seguir en adelante estas conversaciones y conocer cada uno de nuestros puntos de vista de las investigaciones. Voy a compartir mi pantalla para cumplir con los tiempos que se han solicitado, ¿no? Y tratar de llegar a todos los puntos que es lo que nos ha interesado. Creo que ya la vemos la pantalla y está en formato grande, ¿no? Bueno, pues he elegido este tema de matrimonios consanguíneos y familia en Arequipa durante el virreinato hasta inicios de la República, porque durante investigaciones que se iniciaron por curiosidad desde hace muchísimos años, más de 30 años quizás, al inicio documentalmente y afortunadamente en los últimos años coincidió con el acceso a todos los servicios digitales, ha sido factible lograr mayor documentación y descubrir algunos detalles muy interesantes de las políticas matrimoniales locales. No lo digo con esto que se restrinja únicamente hasta Arequipa, ya que durante el virreinato, como se dice, ¿no? Éramos parte y éramos también España, eran practicadas también en la península de la misma manera y Arequipa no fue la excepción para formar una serie de alianzas y vínculos que se han desarrollado durante este periodo de tiempo y que luego cambian, sobre todo a partir de la década de los años 30 del siglo XIX, lentamente, hasta que se transforma por una serie de elementos muy interesantes. De todas maneras, voy a poner mi tiempo para no excederme de lo que debería. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente, ¿no? Eh, He encontrado un dato muy interesante revisando varias partidas de matrimonio, es que esta endogamia sobre todo se crea a partir del siglo XVII. No olvidemos, Arequipa nace en 1540, ya había castellanos en nuestra región desde 1536 y posteriormente también las expediciones a Chile pasaban por aquí y lógicamente las familias estaban naciendo, muy pocas tenían vínculos entre ellas, como por ejemplo la familia de Francisco Pizarro, aquí se asienta Pedro Pizarro, el cronista, y también los descendientes de Martín Pizarro Méndez. Pero en un primer momento estas familias entre sí no tenían mayor vínculo, ¿no? Eran independientes unas de otras. Sin embargo, ya para mediados del siglo XVII, estos noventa y tantos fundadores que se reconocen para la ciudad ya habían empezado a establecer los primeros lazos, dependiendo de sus condiciones económicas y los méritos que hacían y el lugar que cada uno ocupaba en la escala social de de una naciente nación, ¿no? De una naciente provincia también. ¿Qué es lo que centró el interés? Nosotros vivimos en un desierto, esto es parte del desierto más seco del mundo y Arequipa es un oasis en medio de este desierto. Sin embargo, en 1540 se funda la ciudad y debido a todos los servicios
que los castellanos sentados en esta provincia prestaron a la corona en 1541, solo un año y un mes más tarde, incluso 20 días después, se reconoce a Arequipa como ciudad, ¿no? Y en 1545 el descubrimiento de Potosí, que fue el descubrimiento más grande de aquellas épocas, la mina más grande de plata del mundo en aquel momento, atrajo muchísimo interés comercial, le dio nuevamente importancia a Arequipa, que era la salida al mar. Nosotros estamos a 90 kilómetros del Océano Pacífico, ¿no? Entre el altiplano y la costa, a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Lógicamente había que complementar esta economía. En 1542 ya el emperador Carlos V había dado una real cédula autorizando y pidiendo que en las casas y en las huertas se sembrase trigo y vid. No olvidemos que, bueno, el vino para entonces era un factor muy importante para la iglesia como también para la dieta habitual, ¿no? Esto junto a las lanas de oveja que se introdujeron aquí, más las fibras de alpacas, vicuñas, eran material importante que se exportaba a través de Arequipa, así como también la ruta del azogue, el mercurio que venía para La Plata desde Huancavelica, ¿no? Al centro norte del país. Estamos a 2.365 metros. Actualmente nuestra ciudad capital tiene 1.157.000 habitantes, ¿no? Y Arequipa se funda un 15 de agosto de 1549. Estamos en latitud sur 16, para que sea una idea aproximadamente de las condiciones climáticas. Arequipa es una zona productora de vino, fue de mucha importancia, paró y continuó a pesar de que está fuera de la franja de vino en el mundo, ¿no? Carlos V, el emperador, le concede este escudo de armas en 1541, ¿no? Con su nombre y el timbre hacia la derecha de la ciudad. Vamos a hablar aquí sobre el tema de los matrimonios consanguíneos porque esa práctica se da lógicamente antes, no solamente a nivel de las familias castellanas, ¿no? Ya criollas, sino que existió en los primeros años a raíz de la creación del virreinato del Perú, ¿no? Obra del virrey Francisco de Toledo. Y este primer matrimonio consanguíneo, que ha sido uno de los primeros temas de interés durante mis años de estudio de antropología, a raíz de una obra de arte, es algo que llamó mi atención y lo que trajo por consiguiente los demás puntos que me interesaron tratar, investigar y saber hasta dónde se pudo haber llegado, ¿no? Se trata del matrimonio de Sairi Tupac y su hermana Cusihuarca. Y tengo que tener una cosa clara que es importante. Nosotros generalmente nos hemos acostumbrado a entender el término inca como el nombre de un grupo étnico en general, cuando Inca es el apelativo que se le daba al emperador, ¿no? El Zapa Inca, el gran emperador que desde la capital Cusco gobernó todo el imperio, ¿no? La máxima expansión del imperio se calcula se debió al Inca Pachacútec, allá en 1438, ¿no? Y como ustedes saben, ya para 1529 ya había llegado la nueva oleada y la historia cambia, ¿no? Y en varias obras de arte de aquella época del reinato, simplemente se coincide, se diseña, ¿no? El paso de los incas al emperador Carlos V como continuidad y luego Felipe II. Este matrimonio es muy interesante. La obra que les presento aquí delante es un gráfico hecho en el siglo XVII, ¿no? Por el cronista nativo Felipe Huamampoma de Ayala, de una etnia muy distinta a la etnia del Cusco, a los que gobernaban en ese lugar, ¿no? Él hace una carta dirigida al Papa en la cual intercala dibujo y escritura. No había sido castellano de lengua en inicio, pero logra desarrollar una escritura, era una persona culta, formada, y para complementar el conocimiento y la comprensión de su obra la acompaña cada página de un diseño gráfico, ¿no? Curiosamente, esos diseños también han sido material de estudio para los investigadores del arte, ¿no? Para interpretar los movimientos, las posiciones de cada una de las figuras. El hombre normalmente ocupa el lado izquierdo, según se ve, la mujer el lado derecho, pero aquí lo importante es saber que el Inca no llegaba a asumir su coronación, no era Inca como tal, hasta que no se casaba y se casó con su hermana, la Coya Cusihuarcay. Lógicamente, hoy en día sabemos que estos matrimonios familiares no eran como los egipcios, por ejemplo, sino que la panaca, que es el nombre que se daba a la familia real, se refería a toda la descendencia por línea femenina. Pana es el nombre que se da
a la hermana cuando el hombre se refiere a ella, ¿no? Y Panaca es la familia de la mujer, por lo que se está investigando y últimamente el antropólogo Jan Zeminski nos explica que se refería a que la herencia tenía una prioridad femenina, ¿no? Los hijos del emperador podían asumir el cargo al ser hijos de la joya de la reina principal, ¿no? Y no fue la excepción el matrimonio de Saidi Tupac. Esta era, no es la única figura gráfica de este matrimonio, sino que aquí tenemos otra presentación gráfica muy interesante de la Escuela Cusqueña de Pintura, ¿no? En la que vemos a cada uno de los miembros de la familia de los famosos Incas de Vilcabamba. Un movimiento que se desata en 1536 y que dura hasta 1572. La sublevación de la dinastía Inca, pero posterior ya a la conquista española, ¿no? De este lado vemos en inicio a Diego Sairi Tupac, el famoso marido, y del otro extremo a su esposa, la Coya Cusihuarcay, que es la única que lleva los emblemas reales, ¿no? Como emblema de transmisión. ¿Cuáles son los emblemas? El vestido que lleva con los tocapos, ¿no? Los símbolos que están encima, además del ave que lleva en la mano, es la pluma que lleva cada uno de los reyes que está a su izquierda. Ambos son reyes. Los incas de Vilcabamba fueron cuatro. El padre, los que están en la pintura, más otros hermanos. Detrás de ellos hay un sirviente, ¿no? Que está vestido de negro, pero se omite aquí al Inca Tito Cusillupanqui, ¿no? Tal vez por razones ideológicas, no lo entendemos, pero las pinturas tienen todavía mucho que estudiar y de hecho ellos están interpretando mucho estos dibujos, ¿no? El primer Inca fue el padre de ellos, el Inca Manco, o Manco Inca. El segundo fue Sairi Tupac, que está al extremo, que se casa con su hermana de padre, no de madre, ¿no? Y se corona. Él se somete a acuerdos que se llegan con la corona española, va a habitar a Cusco, deja Vilcabamba, ¿no? Construye su palacio en Yucay y luego muere allí. Lo sigue su hermano Tito Cusi, que no está presente, y a él le sigue Tupac Amaru I, que está en el medio, ¿no? Estos fueron todos bautizados católicos. Diego Sairi Tupac, como Diego de Castro, ¿no? Y su hermana Cusi Huarque como María Manrique. De este matrimonio, lógicamente, nació una familia, ¿no? La coronación del Inca, la unión con la Coya, se calcula que fue en el año 1554. Para esto tuvo que intervenir el arzobispo Jerónimo de Loaiza. Es importante saber, ¿no?, que hubo una articulación muy peculiar durante esta etapa de la conquista. No fue una etapa en la que se impuso cambiar las reglas de juego de las uniones imperiales, sino que la corona aceptó, la corona española me refiero, aceptó varias de las normas de las familias, ¿no? Es más, ustedes saben perfectamente que existe un texto, ¿no?, que se llama Tan infantes como la de Castilla, que es el trato que se debería dar a cada uno de los miembros de la familia imperial en el Cusco, ¿no? El- la bula para este matrimonio lo dio el Papa Julio III, ¿no? Se fueron bautizados y finalmente el obispo de Cusco, Juan Solano, los casa en la misma catedral con el padrino, el señor Alonso de Hinojosa, uno de los fundadores de aquella ciudad, en 1558. ¿No? Esta es la representación completa de la pintura que está en la compañía Jesús de Arequipa y uno de las cuatro pinturas conocidas, una fue llevada al Museo de América en Madrid para su restauración y su estudio también, y luego también parece que el año pasado estuvo en el Prado para la presentación, para una presentación, ¿no? Este matrimonio, este cuadro representa varias uniones, ¿no? A la izquierda, la parte superior, la familia imperial de los incas, ¿no? Siguiendo el orden de rigurosidad en cuanto a jerarquía a la izquierda, según se ve, debajo de ellos su hija, la ñusta, que significa princesa Beatriz, casándose con un sobrino de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que viste a la moda francesa, lo cual nos permite datar el cuadro ya en el siglo XVIII, eso es muy posterior a la boda. Y del otro lado, Vicente Jubón, el marido de la hija de esta pareja mestiza, Ana María Lorenza, casándose con el nieto de San Francisco de Borja, el tercer jesuita y patrón también de la Orden para Arequipa. ¿No? De esta manera, dice el cuadro, el pequeño texto a la izquierda, parte inferior, que se unió en las casas de los incas con los Borja y los Loyola, ¿no? Ana María Lorenza Borja de Loyola fue
posteriormente la primera marquesa de Santiago de Lopeza y su esposo, Marqués de Alcañices. Es interesante porque vamos a ver los miembros que forman este tipo de alianza, un mecanismo que se encuentra repetido en Arequipa. Estas son tres representaciones más que existen de este matrimonio, ¿no? La primera que está, la más grande, que está en el Museo Pedro de Osma, que fue llevada justamente al Museo de América para su estudio de restauración, que es de finales ya de la pintura cusqueña, lo podemos notar en el detalle de los dorados, que es propio del final de esta escuela, que fue a finales del siglo XVIII, cuando ya entra el neoclásico. En el otro lado tenemos la representación en la parte de arriba, muy curiosa, con las reinas invertidas, las princesas invertidas del otro lado, que está en el Beaterio de Copacabana. No olvidemos que el Beaterio era el monasterio, ¿no? De mujeres nobles, hijas de curacas, caciques. Por esa razón las mujeres ocupan un lado de prioridad frente al marido. Y en la parte baja, el que está en la iglesia de la Compañía del Cusco. Quizá la primera representación, un matrimonio del cual se han hecho presentaciones e incluso actuaciones teatrales hasta que los jesuitas fueron expulsados de los territorios españoles en 1767. ¿No? Una forma de mostrar la alianza entre las familias nobles. En aquella época nadie se casaba por amor, en ningún lugar, ni siquiera los incas, simplemente continuaba una práctica de matrimonios política, ¿no? Que se ha arribado también en las familias de poder. Recuerdo siempre aquella ovación que daban en Madrid a la boda de Alfonso XIII, ¿no? Con su prima María de las Mercedes, ¿no? Se casan como los pobres por amor. Y aquí tenemos al Papa Julio III, Giovanni María, que fue quien dio finalmente la bula para el matrimonio que inicia esta saga, porque posteriormente la familia Borja y Loyola se sigue uniendo en posteriores matrimonios. Y aquí tenemos el árbol que nos muestra el matrimonio consanguíneo de estas familias, ¿no? El Inca Manco Inca Yupanqui, con su primera colla principal. La colla principal quiere decir la que le da el privilegio de la corona. Tienen a la ñusta colla Cusihuarcay y con la ñusta secundaria, con la colla secundaria Zairi Túpac. Zairi Túpac y su media hermana se casan aproximadamente en 1558 y tienen a Beatriz Caracoya, casada con Martín García de Loyola y su hija Ana María Loyola Coya, casándose con Juan Enríquez de Borja. ¿Y cómo se arregla ese tipo de matrimonios que son tan importantes, ¿no? Pensando también en el futuro de dos dinastías. No olvidemos que la familia Borja son descendientes del Papa Borgia, ¿no? Y ya tenía un rango bastante interesante como familia más poderosa, ¿no? Una de las inspiraciones de Maquiavelo para escribir El Príncipe, ¿no? Una de las varias fue el Papa Borgia. Pero también tenemos aquí la unión, ¿no? Sobre todo aquí hemos tomado atención a la unión que se hace con la familia de Sandoval, Rojas y Mendoza. Si nosotros vemos aquí, eh, el hijo de Luis Gómez de Sandoval, Rojas y Enríquez, ¿no? Francisco Gómez de Sandoval, Rojas y Zúñiga se casa con Isabel de Borja, una hija de San Francisco de Borja. San Francisco de Borja estuvo casado y es cuando él enviuda que decide entrar a la compañía de Jesús, ¿no? Y justamente de esta descendencia tenemos a Francisco Gómez Sandoval, Rojas y Borja, duque de Lerma, el poderoso duque de Lerma que influyó también el cambio de la corte, ¿no? Igualmente, otro personaje muy importante, al príncipe de Esquilache, virrey del Perú, primo del duque de Lerma, que influyó para este matrimonio de Juan Enríquez de Borja, su sobrino, se llevase a cabo con Ana María Loreza Coya de Loyola, ¿no? Y también a su vez, Juan Enríquez de Borja es resultado del matrimonio de Álvaro de Borja y Castromelo, hijo de Francisco, con su sobrina, Elvira Enríquez de Almanza Borja, lo que es al mismo tiempo nieto y bisnieto de San Francisco de Borja. He separado las líneas, ¿no? Dando prioridad a los Borja, ocupan la mayor parte del árbol, la unión con los Sandoval, que son los que inician, los Sandoval y Rojas, y finalmente, ¿no? La unión Borja, Loyola Inca, que se da en esta etapa. Pero no es el único matrimonio endogámico
que da nacimiento a esta primera nobleza local, ¿no? Sino que ya ocurre al tiempo el matrimonio de una prima de Beatriz, el matrimonio de doña Francisca Pizarro Yupanqui, primera mestiza oficial del Perú y segunda marquesa de la Conquista, hija de Francisco Pizarro, ¿no? Porque se casa con su tío Hernando Pizarro Vargas, hermano de padre, medio hermano de su padre, ¿no? Aquí también les he puesto el cuadro, la genealogía de la unión de la hija de Francisco Pizarro, que tuvo por mujer a Inés Quispe Yupanqui, ¿no? Por si acaso, Inés Quispe Yupanqui fue hija de una reina del norte del Perú, de una reina capullana, con Targuacho, con el emperador Huayna Cápac, ¿no? De esa manera, Francisco Pizarro es padre de Francisca y luego en la mota, porque los Pizarro fueron enviados a España luego de la guerra con los magristas, la famosa guerra de Guarina, y Hernando estuvo pagando prisión en la mota y se casó ahí con su sobrina y tuvieron 5 hijos. Claro que su tío tenía como 57 años cuando ella tenía 17, ¿no? Al quedar ella viuda, porque tomar matrimonio muy peculiar con el cuñado de su hijo. Y ahora vamos a tratar ya el tema de Arequipa, ¿no? El nacimiento de la ciudad ya lo sabemos que fue en 1540, ¿no? Y a partir de aquí, estos 93 fundadores a los que se refiere el padre Santiago Martínez, estudioso genealogista de la ciudad, es los que dan lugar a que se forme finalmente las familias arequipeñas, ¿no? Arequipa está abocada a la Virgen de la Asunción por su fecha de fundación, ¿no? Y he tomado como ejemplo a la familia Valcárcel, ¿no? Que es la familia de mi madre, que ha sido tema de estudio durante muchos años y curiosidad también propia, ¿no? Y aquí algo interesante, porque encontramos esta cita que habla del origen ya de Vega de Valcárcel y la lucha que hubo contra los musulmanes en el siglo VIII, cuando Vega de Valcárcel, que está cerca de Galicia, en el Bierzo, se defiende con estacas, ya que no tenían armas, ¿no? Fue justamente la mención a esta falta de armas que el licenciado Molina nos hace notar la fecha, ¿no? Fue el gobierno de Huititza, el rey visigodo, siglo VIII, ahí donde se menciona por primera vez este nombre, ¿no? Como escrito. Pero para el caso de Arequipa, porque el otro ya es bastante largo, es don Alonso Ventura de Valcárcel, ¿no? El gentilhombre del virrey del Perú, y don Pedro Antonio Fernández de Castro y Portugal, ¿no? El décimo conde de Lemos, pero que también era descendiente de García Rodríguez de Balcarce, tronco de los Balcarce, de la famosa narración, el licenciado de Molina, ¿no? A través de su hija Constanza, señora de Corrión, ¿no? De aquí les he hecho un poco el seguimiento para llegar al virrey conde de Lemos, que gobernó el Perú y que con él llegue el primer Balcárcel también a Arequipa, ¿no? A partir de García Rodríguez de Balcárcel, ¿no? Y su descendiente Rodrigo Álvarez Osorio Valcárcel. Tenemos el nacimiento de los condes de Lemos de la línea hereditaria, porque había dos formas, ¿no? La primera no era hereditaria, era una vida, y los siguientes ya fueron hereditarios. Don Alonso Ventura Valcárcel se casa en Arequipa con doña Juana Antonia Hidalgo Monroy, ¿no? Hija del alcalde de Arequipa en 1963, Luis Hidalgo Monroy Cisneros. A su vez, es bisnieta del conquistador del Perú, Martín Pizarro. O Martín Pizarro Méndez es primo de Francisco Pizarro. Lo que indica también la importancia política en la ciudad que tenía la familia de doña Juana Antonia Hidalgo Monroy Dávila Pizarro, que es como figura en algunos documentos, ¿no? Y otros simplemente como Hidalgo y Monroy. Su marido también fue corregidor de la primera ciudad de Arequipa, ¿no? De la villa de Camaná. Don Alonso fue el padre además de un hijo natural llamado Lorenzo, y es aquí donde también entra en juego una política muy interesante, ¿no? Don Alonso Ventura Valcárcel Morapiña, nuestro gentil hombre, es casado con doña Juana Hidalgo Monroy Dávila, tuvo un hijo al que se llama natural, ¿no? Y según la definición de natural es aquel hijo tenido durante la soltería. Sin embargo, durante este proceso, las dos ramas de los Valcárcel terminan uniéndose para convertirse nuevamente en uno. Don Rafael Tadeo Valcárcel, que es el descendiente, ¿no? de
el hijo de Lorenzo Ventura Valcárcel, del hijo natural, se casa con la nieta de su hermano, así que con bueno, con su sobrina, pero la hija de su hermano, con lo cual se convierte en otro matrimonio endogámico, ¿no? Manuela Cornejo Valcárcel, a su vez, desciende del fundador Miguel Cornejo, fundador de Arequipa, y da lugar a una parte de la línea, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante porque el padre que bautiza a Alonso José Francisco Valcárcel, hijo del corregidor, ¿no? Y de aquel primer Valcárcel de Arequipa, es hermano de la esposa que él toma después, ¿no? Entonces hay ya un acuerdo natural entre las familias. Luego de esa familia, la unión con los Cornejo Bustamante, el primer Bustamante que llega al Perú, es abuelo de esta familia, se une con la familia Valcárcel Delgado y vuelven a formar una zona familiar. Aquí hay otro, el tema importante, que es lo que me llamó la atención, el tema de las dispensas entre los matrimonios, porque se alude aquí a un tema muy interesante. Doña Manuela no tenía fondos y una mujer de su categoría no iba a conseguir un matrimonio de su mismo rango si no era entre su familia, ¿no? El hermano del novio, el hermano de don Rafael Antonio Ventura Valcárcel Delgado, solicita esta dispensa al obispo, ¿no? Y le es concedida con una exposición de motivos, sobre todo económicos y sociales, para que finalmente se autorice este matrimonio. Se lleva el matrimonio con una dispensa. Es el documento más largo que se ha visto en todas las dispensas que he conseguido, porque en otras la alusión solamente es una línea que se da. Sin embargo, ese documento tiene 6 páginas de explicación sobre por qué es conveniente y cómo se solventa, ¿no?, el problema de los económico y social. Y nuevamente vamos a ver aquí que don Rafael Tadeo, con Manuela Cornejo, tienen a su hijo Juan José, y del otro lado vuelven a casar nuevamente a la hija de la hermana de su esposa, al mismo tiempo sobrina por parte materna, con su hijo, y forman la siguiente etapa de este matrimonio consanguíneo, ¿no? Y aquí tenemos igualmente la exposición de motivos, ¿no? Ya eran parientes 2 veces, tanto por línea materna como por línea paterna. Sin embargo, aquí se vuelve a solicitar nuevamente, después de las proclamas, el consentimiento y se da que no resulta ningún impedimento, salvo el dispensado, ¿no? Pero no lo mencionan, que es el parentesco que existe entre ellos, ¿no? Que son primos por la línea Valcárcel. Y finalmente también por la línea Cornejo, por la parte materna, ya que además descendían del mismo antepasado Cornejo. Nuevamente volvemos a unir las ramas, ¿no? Ya que aquí los Valcárcel Cornejo se casan con Benavides Cornejo, Cornejo nuevamente por la parte materna, ¿no? Y del otro lado, la descendencia femenina de la hermana de don Rafael Tadeo, ¿no?, los Carranza Valcárcel, ¿no?, se vuelven a unir con los Díaz, y doña Manuela Carranza se casa con su sobrino Juan José Valcárcel Díaz, ¿no? Un tema muy interesante porque igualmente se presenta aquí nuevamente, en virtud de habérseles dispensado el impedimento de tercero con cuarto de consanguinidad por el padre, ¿no? Sin embargo, no olvidemos que ya tenía una consanguinidad ahí materna. Solamente se está observando uno de los lados, seguramente en aquel momento. Pero volvemos a tener esto a finales, ya estamos hablando de finales, ya estamos llegando a finales del siglo XIX, ¿no? De la misma rama de Rafael Tadeo que une a las ramas Valcárcel, ¿no?, por la línea materna, Cornejo Valcárcel, ¿no? Volvemos a encontrar nuevamente la unión, ya que los bisnietos de Rafael Tadeo, Juan José Valcárcel Díaz, ¿no?, se unen con los bisnietos de la Torre Valcárcel, ¿no? Pascuala de la Torre Valcárcel es descendiente también del fundador Juan de la Torre, uno de los 13 de la Isla del Gallo, que llega a Arequipa, que fue también alcalde de la ciudad y que forma esta línea de poder, ¿no? Y de este matrimonio igualmente hay una descendencia bastante numerosa, ¿no? 9 hijos por lo menos en lo que se encontraba en los registros parroquiales de las partidas, ¿no?, que se han podido conseguir y que nos muestran este tipo de unión y proximidad. Y aquí tenemos también el matrimonio con su respectiva dispensa, ¿no? El impedimento de parentesco por consanguinidad en tercer grado por línea colateral, aunque se hallaron ligados, ¿no?
Por tercer grado, quizá ya para el momento, porque estaban considerando la ascendencia únicamente, ¿no? Pero al ser paralelos, ocurriría un poco lo que ocurrió casi con los Austrias, que ya la familia ya no era de tercer grado, sino que estaban más juntos al haber formado unión, ¿no? Por varias generaciones. Ya lo he visto que por 4 generaciones se mantuvo este parentesco con la familia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos visto de común? Antonio Ventura Valcárcel Delgado, hermano de Rafael Tadeo de primer matrimonio, ¿no? Organiza, solicita y pide la dispensa, ¿no? Él también organiza el matrimonio de los Valcárcel Benavides en la siguiente generación, ¿no? Y el presbítero Juan Manuel Vilches, tío de Pedro Hilario Valcárcel Benavides, Benavides y Vilches de familia materna, y Benavides, por otro lado, 2 veces Benavides, es nuevamente el artífice de este matrimonio. Para el siguiente y último matrimonio en el que hemos registrado este parentesco, vemos la presencia de Mariano Bruno Valcárcel España, que oficia el matrimonio de su sobrina Pascual de la Torre Valcárcel, ¿no? Y de su primo Juan José Valcárcel Díaz, ¿no? Él está también de artífice tanto de la petición, ¿no? Como de la absolución de la dispensa, que finalmente coincide, ¿no? Mariano Bruno Valcárcel España, él es un sacerdote jesuita que vuelve con la recuperación de los jesuitas a Arequipa en 1869, ¿no? Está enterrado actualmente aquí en la ciudad, lo mismo que su antepasado Antonio Ventura Valcárcel Delgado. Que también vemos interesante en esta parte, ¿no? Esta estrecha unión familiar que significó la endogamia garantizaba un control vertical sobre la descendencia que evitaba que se hiciesen eh, conflictos de interés entre ambas ramas de la familia y que las dos finalmente terminaban descendiendo de una sola o se reducía la dialéctica familiar, ¿no? Ya que a todos les interesaba un solo punto, ya sea la línea de sangre como también sea la propiedad, ¿no? Que se heredaba a través de estos matrimonios. Ya para terminar esta presentación en su tiempo, quiero invitarlos nuevamente, si alguna vez pueden, a visitar nuestra ciudad donde podemos hacer una visita con un circuito genealógico, viendo nuestros monumentos y conociendo el vínculo que existe entre los fundadores de la ciudad y el crecimiento y expansión urbana de Arequipa. Muchas gracias, señores. Espero que les haya parecido interesante mi propuesta. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante la presentación, muy documentada. Veo que te metiste en las dispensas, que son un tesoro para conocer genealogía, porque algunas están digamos, con información genealógica interesante sobre los contrayentes. Eh, Escucho preguntas de los asistentes, ya sea por el chat o levantando la mano. Dime, Verónica. Bueno, el tema es súper interesante y el tema de los incas a mí me fascina, pero es muy difícil seguir la huella hacia el pasado por la cantidad de matrimonios, de esposas, de, de- de hijos. Entonces uno llega a cierto punto y cuando se habla de los incas, por lo menos aquí en Chile a muchos les fascina, porque por lo menos hay muchos descendientes de Bárbola Coya, que casó con Garcí Díaz de Castro en esas tierras. Y luego se relata que cuando llegaron a vivir a La Serena, al norte de Chile, era una de las mujeres más destacadas, porque ella iba a la iglesia muy acompañada de un séquito. Bárbola asistía a misa muy acompañada y muchas eran primas, eran familiares. Bueno, fascinante la ponencia, me encantó. Y increíble lo de la endogamia de las familias. O sea, era todo bastante familiar de entre los unos y los otros. Me encantó. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Verónica. José, tienes la palabra. Buenos días, buenas tardes. Realmente una ponencia muy interesante. A mí me ha interesado mucho porque yo tengo
ascendientes de Arequipa, ascendientes incas, y actualmente tengo parientes que viven en Arequipa. O sea que para mí Arequipa tiene mucha preponderancia en mi ascendencia y en mi genealogía. Felicidades por el trabajo. Muchísimas gracias. Verónica pregunta si todas esas dispensas están digitalizadas, Guillermo. Exactamente, todas están ya digitalizadas afortunadamente, porque un problema que tuvimos durante varios años era acceder a la documentación, ¿no? Imagínense, había que pasar horas sentados revisando los libros, porque hay muchas fechas que no estaban precisadas en su momento. Hoy ya tenemos todo en internet, pero hoy está ya todo digitalizado, simplemente hay que seguir la línea, ¿no? Ustedes saben, como expertos, más que desde luego yo no soy un experto, solo soy un aficionado dentro de este campo, que la investigación genealógica es un mundo que se expande tanto que uno nunca termina de encontrar estos datos, pero hoy sí están digitalizados, hoy sí se puede acceder a ellas fácilmente teniendo una cuenta, ¿no? En esta página que a uno le permite investigar y nos permite descargar inclusive las dispensas. Hay que tener además la paciencia, los que no estamos muy duchos en paleografía, para revisar algunos documentos, ¿no? Y hablando de lo que decía aquí nuestra compañera de Chile, el tema tan interesante, la descendencia de los incas, ¿no? Que hoy tenemos, ¿no? A presidente Stan Piñeira, pero también a la reina Máxima, ¿no? De Holanda, que también está comprobado que es descendiente de una panaca real de Huayna Cápac, ¿no? Y lo mismo pasó en Arequipa con la familia, perdón, en Lima, con la familia Transejíes, ¿no? Que son actualmente parte del cuerpo consular de Bélgica, igualmente emparentados con Huayna Cápac. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues Guillermo, darte las gracias por esta presentación tan interesante, muy ilustrativa. Mariano, ¿tienes algo que decir o Iván? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? Bueno, pues entonces muchas Para gracias, Guillermo. Los invito a la ustedes. próxima presentación.